bendiga mucho más. Ese fuerte aplauso sea para el Señor, mis hermanos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de estar delante de ustedes en esta tarde y compartir esta poderosa palabra, porque tenemos la palabra profética más segura y es la palabra del Señor, mis hermanos. Agradezco a los pastores por la confianza que me conceden de estar delante de este púlpito. Créanme, para mí es de mucha responsabilidad estar acá y predicar la palabra. Y realmente la palabra, mis hermanos, viene para mi vida y de lo que yo recibo comparto para ustedes también. Como decían los apóstoles, de lo que tengo te doy. Y espero que esta palabra, mis hermanos, sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mi vida también. Quiero llevarlos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se les volverá a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Dígale al que está a su lado: cumple tu ministerio. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos permites compartir en esta tarde. Te pido, Señor, que sea de mucha bendición, que sea como semilla que cae en buena tierra, que da al 100, al 70, al 60 por uno. Ministra nuestras vidas, nuestro corazón. Despeja nuestra mente de preocupaciones y quehaceres. Permítenos estar esta noche, esta tarde, en este lugar y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tomen asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo envía la segunda carta a Timoteo, escribiendo sus últimas palabras. Porque si usted continúa leyendo ese mismo capítulo, más pareciera una carta de despedida. Y le encomienda una tarea muy específica, con responsabilidad a Timoteo. Porque Timoteo era una persona que cumplía los requisitos de un siervo del Señor. Tenía un espíritu de servicio incomparable, un anhelo ardiente por predicar, un deseo de bien por sus hermanos. El apóstol Pablo escribe a los hermanos diciendo: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente
se interese por vosotros. El apóstol Pablo empieza diciéndole a Timoteo una frase no tan común y demandándole una responsabilidad tan inminente. Inicia diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Un siervo del Señor, mis hermanos, no pierde de vista que toda obra que realiza aquí en la tierra está siendo analizada y está siendo vista por Dios en los cielos, y que en un futuro tendrá su recompensa. Porque la palabra del Señor dice, mis hermanos, la palabra del Señor dice, mis hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estuvo al servicio del Señor. Recibiremos recompensas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces le encomienda una tarea que no es fácil, que se necesita mucha valentía y dedicación, que en algún momento va a ser criticado, va a ser maltratado y perseguido y posiblemente muerto, porque le encomienda una tarea crucial, y es de predicar la palabra. El predicar la palabra del Señor es un mandato establecido sobre todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos encomienda esta tarea a nosotros? Porque somos los llamados a hacerlo. Jesús dijo: vosotros sois la luz. Todos los que están allá afuera están en oscuridad, pero ustedes son luz. Vayan y alúmbrelos con la luz del Evangelio. Vosotros sois la sal. Por tal razón, nadie puede cumplir esta labor sino nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque somos los únicos en proclamar esta palabra, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y no nos podemos dar el lujo de esperar o que otros lo hagan. Es una responsabilidad de todos, porque al final usted y yo seremos recompensados según lo que hicimos. Usted va a recibir su corona, usted va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Usted y nadie más que usted. Yo voy a recibir según lo que yo he hecho. Y es muy importante tener en claro esta situación. Entonces el apóstol Pablo le dice: no pierdas de vista, Timoteo, lo que te encomiendo, y pongo a Dios de testigo, quien premiará, quien recompensará a cada uno según su obra. Cuanto más grande sea el riesgo que tú corras, más grande será el premio. Cuanto más te esfuerces tú, más vas a lograr.
Había un joven, un niño, el número 8 de esa familia. Todos lo pasaban desapercibido. No le prestaban atención, solamente era el mandadero de todas las cosas. Que hay que darle agua a los animales, manden a fulano. Que hay que ir a comprar algo, mándenlo a él. Y él tenía un deseo ferviente de hacer las cosas. Y él decía, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? Y él creció con ese espíritu de servicio. Y era un deseo que había en su corazón. Hacía las cosas bien, no a la fuerza, no gastando los zapatos, arrastrándolos por la calle mientras lo mandaban. No, él iba de buena voluntad y de buena manera. Cuando creció, le dieron a cuidar un rebaño de ovejas. Y él dijo, sí voy. Y empeñó su vida en cuidar esas ovejas. Y no permitía que se le perdiera ni una. Si un león le atrapaba una de esas ovejas, él dejaba las otras atrás y corría tras ese león hasta que se la quitaba. Peleaba con osos, se los quitaba, defendía su rebaño a capa y espada. Y allá estaba él en el monte, en el abandono de su familia posiblemente, pero no de Dios. Y muchas veces el Señor te prueba con pequeñas cosas y prepara tu corazón, tu vida para cosas grandes. Viene un momento en el que alguien que estaba como rey se aleja de la voluntad de Dios y no quiere hacer las cosas. Entonces Dios levanta a otro que sí quiere hacer las cosas y manda al profeta a ungir un nuevo rey. Y lo manda para la casa de este padre de familia que tenía 7 hijos ejemplares físicamente. Pero cuando comienza a pasar uno por uno, el Señor le dice, no, ninguno de ellos. Tú ves la apariencia, yo veo el corazón. Cuando pasa el último, le dice el profeta, ¿acaso tienes otro hijo? Y el profeta, el padre de familia dijo, sí, tengo un muchachito allá cuidando las ovejas. Pues manda por él. Y cuando se presenta aquel muchachito, un cuerpo no de militar, sin apariencia como para ser alguien grande, cuando lo ve entrar a la puerta, le dice el Señor al profeta, ese es el próximo rey de Israel. Cuando hacemos las cosas de buena gana, aunque los demás no te aplaudan, ni te rindan pleitesía, ni echen de ver lo que tú haces, hay un Dios en los cielos que está viendo cada obra que haces. Y viene el momento de la premiación. Y es ahí donde los otros no te toman importancia. Y Dios te pone sobre ellos. Te pone como rey. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No pierdas de vista, Timoteo, lo que te encargo. Predica la palabra. Y es que en el tiempo que estaba este siervo del Señor, Timoteo, habían muchos problemas como los que hoy existen. Es por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean pleito, más bien que la edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces el apóstol Pablo hace mención de qué problemas había en ese entonces. Problemas de falsas doctrinas, es decir, de sectas. Habían problemas de fábulas, de tradiciones, de mitos y de genealogías. Es común ver en nuestro medio que hay muchas sectas y circulan muchas doctrinas que son de dudoso proceder, porque las sectas y las doctrinas extrañas se caracterizan por fundar iglesias basados en tan solo un texto bíblico, y lo demás de la Biblia lo hacen a un lado o lo acomodan a su parecer. También las sectas se conocen porque acompañan la Biblia de otros libros. Amén. No solamente fundamentan su vida y testimonio en la palabra de Dios, sino que también utilizan otros libros. Cuando tenemos una sola palabra poderosa que se da referencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Ellos dicen que su iglesia es la verdadera, cuando la verdad es Cristo. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, están fuera prácticamente del plan de Dios. En ese entonces también habían mitos o fábulas que corrían durante esa época. Tiene que ver con creencias populares que no tienen ningún fundamento bíblico. Ideas que las personas deducen por malas interpretaciones de la palabra. Por ejemplo, que por ahí dicen que para salvarte tienes que hacer obras, cuando la Biblia declara que la salvación es un regalo de Dios. Dicen por ahí, todos somos hijos de Dios, cuando en el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los mitos que manejan es, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no va a castigar al mundo, Dios no lo va a condenar. Y es cierto, el mismo hombre se condena. En San Juan capítulo 3 versículo 17 aclara, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces el no creer solito se pierde. Y habían también el problema de las genealogías. Esto era como un celo entre los judíos de querer justificar que ellos venían de una familia especial. Y eran problemas que estaban surgiendo en ese entonces, en el tiempo que Timoteo estaba dirigiendo esta iglesia. Y todo esto, mis hermanos, atrasa la obra del Señor. Cuando nosotros ponemos oídos a otras creencias, a otros mitos, a otras doctrinas,
a otras genealogías que aparecen por ahí. Acarreamos discusiones y pleitos entre nosotros mismos. Detenemos el avance del evangelio y esto no ayuda para nada. Hoy en las redes sociales, que está al alcance de todos, tengan mucho cuidado de confirmar algo que no es ni lo sustenta la palabra. Porque para decir amén a algo, tenemos que verlo acá. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si no lo dice, no pasa. Eso hacían los hermanos de Berea. Confirmaban la palabra cuando ellos habían corroborado que sí, así dice. No nos dejemos llevar por filosofías. Entonces, le dice, predica la palabra, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Usted y yo somos encomendados a proclamar, a declarar las buenas noticias de salvación en todo momento. Pero ¿qué palabra vamos a predicar? Pero ¿cómo vamos a testificar? Bueno, para ello, mis hermanos, necesitamos conocer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, estudiarla. Cada vez que vayamos a un pasaje de la Biblia, no lo leamos como que nos llevan a prisa, sino que sentémonos con tiempo y disfrutemos de cada texto y meditemos cada frase en nuestro corazón y alimentemos nuestra alma y espíritu. Y ahí vamos a entender sus promesas, comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero si lejos de la palabra, de ir a este sagrado libro del Señor, tomamos otras distracciones, ¿qué vamos a aprender? Si dedicamos horas a otras cosas y a su palabra, ¿qué vamos a compartir? Yo veo que muchos tienen tanta presteza en las redes sociales que nomás ven algo nuevo, lo comparten. ¿Por qué no manda un mensaje del Señor? ¿Por qué no comparte una palabra? Así como es buzo para mandar un chiste, así como es listo para mandar esas cosas que no edifican, mande un texto del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Comparta la palabra. Y aquí tengo algunos textos que yo le puedo mencionar que usted puede compartir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Comparta San Juan 3:16. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Que en nuestra boca está la palabra y en nuestro corazón. Y esta es nuestra palabra de fe, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Perdóneme si me he exaltado y me he enojado, pero las verdades hay que decirlas, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo: tú tienes la palabra,
la palabra de Dios, porque toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo le dice: mira, no permitas que anden compartiendo entre los mismos hermanos doctrinas erradas a la palabra. Muéstrale sus errores. Bueno, el apóstol Pablo tuvo que corregir a unos hermanos que ya tenían a su seguidor, habían dejado a Jesús, y unos decían: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, decían. Y Pablo dice: ¿y quién es Pablo? ¿Acaso han crucificado a Pablo para ustedes? No. ¿Quién es Apolos? Entonces le dice: corrígelos, muéstrale sus errores. A nadie le gusta que le muestren sus errores, ¿cierto? No, ¿verdad? Pero a veces es bueno ser corregido. Cuando a una persona no le gusta que le muestren sus errores, dentro de él hay un espíritu de orgullo y de arrogancia, que él cree estar en lo correcto y los demás equivocados. Y puede pasar usted peleando con ellos toda una tarde por convencerlos, y no, déjenlos. Ellos carecen de falta de humildad. Mientras que el que oye la corrección, este es sabio. Hay muchos, mis hermanos, que han tenido que aprender por experiencias propias de que estaban equivocados. Número 1, el hijo pródigo. Él le pide todos los bienes a su padre que le correspondían cuando él muriera, y el padre se los dio y dijo: hoy soy libre, hoy me voy a dar la gran vida. Se fue a vivir perdidamente, lo gastó todo, y cuando le hubo faltado todo, reconoció y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Aprendió la lección, pero hizo algo importante: se arrepintió y dijo, eso se llama humildad: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Mis hermanos, necesitamos tener humildad para reconocer nuestros errores y nuestras faltas y decir: sí, me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti. El apóstol Pablo, él creía estar en lo correcto, persiguió a la iglesia, le tenían miedo porque era muy celoso de su religión, y persiguió a la iglesia del Señor. El primer mártir que muere lapidado, Esteban, él estaba ahí viendo eso. Así los trataba. Pero cuando tienen una confrontación con el Señor, Dios les cambia su corazón y les hace ver de que están equivocados. Entonces, mis hermanos, es de humildes que nos corrijan. Si a usted alguien le dice algo corrigiéndole, acéptelo. Nunca diga: no, yo no, ¿cómo se pone a creer? No. Muchas veces es necesario preguntar qué dice la gente de nosotros. Jesús en una oportunidad les dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y sus discípulos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan, otros que eres Jeremías, otros que eres Isaías.
¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cree que le puede preguntar al que tiene a la par? ¿Qué piensas de mí tú? No, mejor no le pregunte, ¿verdad? Porque se va a decepcionar. ¿O qué dirán los vecinos de nosotros? ¿O qué dirán los amigos o los del trabajo? Es muy bueno saber qué concepto tienen de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando se trataba de sacar errores, mis hermanos, no tenía momento para detenerse. Él iba al punto. Y quizás por cuestión de tiempo, mis hermanos, pero me gustaría leer Efesios capítulo 4, versículo 17. Mire cómo el apóstol Pablo les hablaba a estos hermanos. Si usted va rápidamente conmigo, mire cómo él les hablaba a estas iglesias. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Vamos al capítulo 5 rápidamente. Mire cómo les decía él, señalaba estos pequeños detalles. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, esto quiere decir estafas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso le decía el apóstol Pablo. Y algunos de ellos hasta los sacaba. Y vaya que sí, muchos eran corregidos. Y estas amonestaciones eran en el amor de Cristo. Les enseñaba cómo debían de vivir. Porque no es correcto, mis hermanos, después de que hemos recibido al Señor, tener la misma conducta. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando. Tenemos que ser mejores esposos, padres ejemplares, hijos obedientes. En la iglesia tenemos que estar sirviendo al Señor de buen corazón, ocupados en los ministerios, porque aquí hay mucho en que servir. Tenemos tanta necesidad en maestros de escuelas bíblicas, en servidores, en ujieres,
en la televisión, en la radio, en transporte, en grupos de cocina. Nosotros tenemos que ser mejores en realizar bien el trabajo como empleados, como trabajadores, no al ojo haciendo las cosas cuando esté el jefe y cuando él se va a sentarse, no. Porque quien te pone y te quita de ese lugar y te va a coronar de favores y misericordia es Dios, pero si haces bien su trabajo. Y podemos escondernos del ojo humano, pero de Dios, ¿quién? A ver, ¿quién se esconde? En segundo lugar, le dice el apóstol Pablo, reprende, corrige y anima. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Toda corrección debe tener una motivación, mis hermanos. El apóstol Pablo motivaba de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él perseguía un premio. Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, está firmes en el Señor y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor dice en su palabra: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Las obras no te salvan, pero sí dan testimonio de que eres hijo de Dios. El apóstol Pablo dice también: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo quiero al final coronarme, triunfar, porque estos 10 años, estos 20 años que he servido al Señor, yo me voy a esforzar los que me quedan, porque yo quiero llegar hasta el final. Porque todo lo bueno requiere un sacrificio. Ejemplo: el que quiere ganar más músculos o masa muscular va al gimnasio. No se quede en la hamaca ahí. ¿Qué músculo va a echar ahí? El que quiere comprar una casa ahorra, no gasta más de lo que gana. El que quiere tener un cuerpo saludable selecciona los alimentos que se va a comer, no cualquier cosa que venden en la calle. El que quiere ser más espiritual le dedica más tiempo a la palabra de Dios, a la oración, y se congrega. No se queda en casa viendo redes sociales. Perdónenme los hermanos que se quedaron en casa, tal vez ustedes no se quedaron por eso, pero es un ejemplo. El que quiere ganar una competencia deportiva entrena, no se queda sentado. Amén, mis hermanos. Yo los veo calladitos a ustedes. El hermano hoy ha venido regañón a decir, pero así es la palabra. Gloria al Señor, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a corregir y amonestar a los demás motivándolos. Hermano, ¿por qué has dejado de ir a la iglesia? No, es que fíjese que allá a mí me ven de mal modo. Hermano, usted es lindo para el Señor, vamos. Es que el pastor no me habla. No se preocupe, si ahí nos quedamos. No seamos muy esta es la manera de corregir común que tenemos. Si no haces la tarea, te vas a sacar 0. O si no haces la tarea, te voy a dar con el cincho. ¿Dónde está la motivación? Si no vas a la iglesia, te vas a ir al infierno. Bien motivado, ¿va? Eso se llaman motivaciones de miedo.
Y uno hay que motivar para que lo puedan hacer de buena gana, que algo van a lograr al final, que hay una recompensa, que al final de la lucha hay una corona. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Es que esta tarea no iba a ser fácil, yo se lo dije al principio. Esto que le encomendaban a Timoteo no estaba fácil. Y por último le dice: instruye, educa. Para instruir y educar tiene que tener la categoría de maestro, de profesor. Escuche este versículo. El apóstol Pablo le dice: lo que aprendiste, lo que recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Puede aprendérselo? Es fácil. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y vistes en mí, esto haced. Mire, para dar este texto a alguien aplicado a mi vida, tiene que tener un buen testimonio. Tiene que ser alguien ejemplar. Imagínese que alguien le diga a su hijo: mira, lo que aprendes, lo que ves, lo que oyes y lo que recibes de mí, eso hace. Por eso es que se porta así. A muchos no les gusta que digan que los hijos son el espejo de los padres. Duele a veces, pero tenemos que mejorar, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé la paciencia. Yo los veo a ustedes como Timoteos bien retados de aquí, que van a ir a la casa y decir: corríjanme si en algo me equivoco. Ahí me hacen saber si algo lo hago mal. El Señor ha puesto en nosotros lo que llamamos conciencia, ¿verdad? Y es como un semáforo. Todos conocemos un semáforo, ¿verdad? Que tiene una luz verde, una luz anaranjada y una luz roja. Cuando la luz está verde, significa de que todo está bien, está perfecto, podemos desplazarnos. Cuando se pone en anaranjada es: tome precaución. Cuando está en rojo, deténgase porque es mortal. La palabra del Señor dice: si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si cuando vas a hacer algo no te sientes tranquilo o te sientes reprendido por tu corazón por lo que hiciste, más te demanda el Señor. Así es que si usted hizo algo indebido y se siente intranquilo, sencillo, sea humilde y dígale: perdóname por lo que te dije. Es que se me pelaron los cables, fíjate, me agarraste en un mal momento. Llenémonos de humildad. Todos los que van a la escuela asisten con el fin de aprender y estudiar y educarse para pasar al siguiente nivel educativo. Somos educados, nosotros acá, mis hermanos, somos educados a través de los maestros, de los pastores que Dios ha puesto acá. Para que un estudiante logre pasar del siguiente nivel, tiene que cumplir varios requisitos: asistir frecuentemente a sus clases, hacer sus tareas, realizar sus exámenes, y pasa al siguiente nivel. Nosotros también acá en la iglesia somos educados a través de la palabra de Dios para vivir una vida consagrada a Él. ¿Y cómo pasamos al siguiente nivel? No falte a los cultos, no falte a las clases.
¿Cuáles son las tareas que se nos asignan? Bueno, como lo que acabo de decir ahora, tarea, ponerlo en práctica, vivirlo. Y los exámenes, hermanos, pues los exámenes son los problemas que muchas veces vienen en la vida, las dificultades, donde uno aprende a confiar en Dios y a depender solamente de Él, sin renegar, sin atribuirle a Él o culpar a alguien más de lo que nos está pasando. Porque a veces pasa lo de la historia que cuentan por ahí de las hormigas. Dice que si metes 50 hormigas en un vaso de cristal, 50 negras y 50 rojas, y los sacudes, comienzan a pelear unas con las otras y comienzan a matarse. Las rojas ven a las negras como sus enemigas y las rojas a las negras, ya me confundí, pero viceversa. La idea es que entre ellos se ven como enemigos. ¿Y quién nos puso a pelear? ¿Quién les sacudió el jarro? Fue alguien más. Satanás muchas veces nos pone en ese sistema. Y el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Quien nos sacude es el enemigo, no mi hermano, no mi hermana. Así que de eso debemos de aprender. Nuestros pastores están realizando de 4 a 6 cultos a la semana. ¿A cuántos venimos? Somos educados a través de la palabra y cumplimos las tareas cuando vivimos una vida de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y para finalizar, mis hermanos, vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, espero no lo hemos perdido. Dice, versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé usted, pero yo voy a pelear por mi corona. Yo voy a batallar. Sé que la vida del cristiano no es fácil, ¿no? Cuando uno está en el mundo, como tienes a el enemigo de compañero, ¿quién te hace la vida difícil? Pero cuando te pasas para el Señor, cuando cambias de bando, Él sí te pone la vida difícil. Pero no temas, dice el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temáis al que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede tocar. El que esté en mis manos, nadie lo arrebatará, dice el Señor. Y si en algún momento conviene partir de esta tierra, porque ya hemos terminado nuestra asignación, como el apóstol Pablo decía, para mí estar en el cielo es muchísimo mejor. Así es que con estas palabras les animo, mis hermanos, les motivo a que sigamos sirviendo al Señor de buena manera. Que no ocupemos que nos digan vamos al culto. No, hermano. Usted sabe que tiene que venir. Usted tiene una palabra nueva que recibir. Usted tiene algo nuevo que aprender.
Y un día que usted no viene, es una palabra que no recibió. Y usted recibe una palabra para vivir cada día. Porque la palabra del Señor es viva y produce vida en su espíritu. Y si no recibimos esta palabra que da vida, ¿cómo vamos a tener nuestro espíritu? Si para tener este cuerpo con energía necesitamos los 3 tiempos, a veces hasta 4. ¿Y cuántos tiempos le damos de esto al espíritu? Y nos asustamos cuando nos sacan una radiografía, ¿verdad? Que por fuera estamos bien rellenitos y por dentro. No dejemos que el espíritu muera. Aviva la llama del espíritu que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva la llama. Mis hermanos, cumplamos nuestra asignación, cumplamos nuestro ministerio, hagamos bien nuestro trabajo. Al fin y al cabo, ¿a quién le servimos? Es al Señor. El que está en cocina, disfrute lo que hace, más cuando prueba lo que ha hecho, ¿verdad? El que está sirviendo, recibiendo los hermanos, sígalo haciendo, es para el Señor. El que está en transporte, sé que son los últimos que se van a veces, disfrútelo, lo está haciendo para el Señor. De él vendrá su recompensa. Los que están en escuela bíblica, hágalo, disfrútelo. Usted le está sirviendo al Señor. Cualquiera que sea su ministerio, su asignación, hágalo, porque el Señor traerá su recompensa. Yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta noche. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han recibido esta palabra que tú has puesto en mí con gozo, con alegría. Yo te pido, mi Señor, que lo que ahora han escuchado no solamente sea de oídas, sino que sus corazones sean Te bendecimos, retados, motivados, porque tú, Señor, es el que pones el querer y el hacer. Oh, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por los siervos que tú has puesto, Señor, en este lugar, que nos corrigen, que nos instruyen con paciencia, que nos enseñan tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.